Arriba tiene, gloria a Dios, unas letras grandes, gloria a Dios, que resaltan de las demás, que dice todas las cosas en común. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, y yo quiero que usted no vaya más adelante con su mente, con sus pensamientos. No vaya a pensar de que yo le voy a quitar lo que es suyo. No vaya a pensar, amada iglesia, que yo vengo a traer esta palabra para quitarle de lo que usted tiene en su hogar, sino que simple y sencillamente, amada iglesia, hoy vamos a entender la poderosa palabra de Dios, que cuando el pueblo empieza a caminar en un solo sentir, en un solo, oiga hermano, en un solo propósito, suceden cosas grandes dentro de la casa de Dios. Cuando la iglesia, oiga hermano, no hay envidia, cuando en la iglesia no hay, hermano, bendito sea el nombre de Dios, altivez, cuando no hay orgullo, oiga hermano, el Señor empieza a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Los enfermos empiezan a sanarse, oiga hermano, todo aquel que viene desanimado sale restaurado, todo aquel que viene enfermo sale sanado, porque todos estamos en un mismo sentir. Y esto es lo que la palabra de Dios hoy en esta noche nos está hablando, que usted y yo tenemos que estar en un mismo sentir, tener las cosas de Dios solamente en común. Todo, oiga hermano, lo que sea de Dios lo vamos a tener en común. La casa de Dios, la iglesia, el ministerio, lo vamos a llevar entre todos, porque el pastor sin oveja no es pastor, y la iglesia no la hace el pastor, la iglesia la hace usted, bendito sea el nombre de Dios. Por tanto, le vengo pidiendo por medio de la palabra de Dios que cumplamos con el mandamiento de Dios, que nos unamos, amada iglesia, en un mismo sentir, en un mismo pensar del Espíritu Santo, para que puedan suceder cosas grandes, para que todas las cadenas se rompan, para que toda palabra contraria sea destruida, para que todo altar que se ha levantado en contra de ese ministerio caiga en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de su palabra. Y esto es lo que la iglesia debemos de entender, amados hermanos. Esto es lo que la iglesia debe empezar a practicar, no solo en estos tiempos, sino desde el momento que usted y yo nos entregamos al Cristo de la gloria. Oiga hermano, por eso el Señor le decía a Nicodemo, oiga, es necesario nacer de nuevo. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, amada iglesia, entendemos que todo lo que es de Dios nos pertenece a nosotros, alabado sea su nombre. Y empezamos, amada iglesia, dice la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído, como eran estos que creyeron a la palabra, como oiga hermano, esto no era solo en el tiempo de Juan y de Pedro, este es en todo momento de todos aquellos hombres que han creído a la palabra de Dios, aleluya. Como decía nuestro hermano Modesto, oiga hermano, porque a veces no sucede la cosa, porque hermano, si la palabra de Dios dice que desde el momento que usted y yo hemos creído y llegamos a las aguas, somos bautizados, las señales empiezan a caminar con nosotros, todas las señales que el Señor marca en Marcos 16:17 vienen sobre nosotros automáticamente, nos da un poder, nos da una autoridad sobrenatural, en lo cual usted y yo podemos reprender demonios, en lo cual usted y yo podemos, hermano, hablar nuevas lenguas, en lo cual usted y yo podemos, oiga hermano, poner manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanos. ¿Por qué? Porque hemos tenido la autoridad de lo alto, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente. El asunto es de que quizás usted y yo no estamos caminando conforme a la palabra de Dios, por eso no sucede la cosa que debe de estar sucediendo en este tiempo en la casa de Dios, porque quizás no estamos caminando en común, quizás no estamos caminando de acuerdo en lo que es el evangelio de Cristo. Oiga hermano, en aquel tiempo, hermano, sorprendentemente, cuando hermano el apóstol Pedro empieza a predicar, empieza a dar testimonio después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, sucedieron muchas cosas, hermano. Las almas empezaron a creer, hermano amado. ¿Por qué? Porque la palabra venía con autoridad, la palabra venía con el fuego del Espíritu Santo, y cuando había un pueblo unido, cada día dice que
necesidad que el Señor se bautizara. Si dice que el bautismo era para perdón de pecado, para el lavamiento, hermano, oiga, de nuestro cuerpo, de nuestro pecado, para que aquel hombre viejo quedara sepultado en aquellas aguas. Porque el Señor, hermano, gloria a Dios, aleluya, se bautizó si Él era Dios. No había defecto alguno en Él. No había necesidad de que Él se bautizara. Pero Él dejó un vivo ejemplo para nosotros, amada iglesia, para que usted y yo le conozcamos